Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Qué gusto saludarles por acá. Pues ya casi terminamos la semana y eso involucra vernos un poquito con mucho más apego. Y ahora, antes de empezar nuestro pase de lista y antes de empezar el tema que hoy tenemos, de hecho, para ver es bastante corto, y simplemente vamos a ver la pirámide de Kelsen y un poquito de la clasificación del derecho. Eso nos va a dar pie también a que podamos trabajar un poquito en nuestros trabajos colectivos. Hoy veremos cómo han avanzado, si es que lo han hecho también, si ya tenemos algún material, si no lo tenemos, sino también para poder asignarlo en este momento, que debo decirlo, estaba esperando que se actualizara más el portal de la Cámara, pero solo han cambiado la parte de enfrente, no han cambiado todavía los datos, entonces trabajaremos con los puntos de acuerdo que se mantienen en la pasada legislatura, la que fue de 2018 a 21. Entonces, antes de abundar en eso, hagamos el pase de lista que, de hecho, mientras iban entrando, les estoy tomando la asistencia, ya solo pasaré a la lista de los que todavía no tengo aquí registrado y con eso daríamos ya inicio a nuestra clase. Emilio Ezequiel. Dana Michelle. Alexa. Laila. Carla Valeria. Y Virginia. ¿Okay? Entonces, en lo que llegan, bueno, en lo que se integran los demás compañeros y compañeras que nos faltan, vamos entonces a ver los temas que nos corresponden el día de hoy, que como les menciono, son bastante básicos en el sentido de que es fácil el tema que vamos a realizar, no es muy abundante y eso nos va a dar que tener el de más tiempo. Ok, compañeras y compañeros, pues bueno, recordemos las clases anteriores que hemos tenido. Hemos desarrollado conceptos jurídicos, viendo la preponderancia, la importancia de cada una de las leyes, cuál es su objetivo, cómo se van desarrollando cada uno de los puntos y también el espacio de aplicación de los mismos. Ahora, lo que vemos ahora con la pirámide de Kelsen, vamos a retomar un poquito lo que hemos hablado y vamos a generar esta apreciación sobre cuál es la importancia y preponderancia sobre cada una de ellas. La pirámide de Kelsen, como les comentaba en la clase anterior, es realizada por Hans Kelsen, un jurisconsulto alemán, y representa gráficamente la idea del sistema jurídico escalonado. De acuerdo con Kelsen, el sistema no es otra cosa que la forma en la que se relacionan un conjunto de normas jurídicas y la principal forma de relacionarse de estas. Dentro de un sistema es sobre la base del principio de la jerarquía. O sea, las normas que componen un sistema jurídico se relacionan unas con otras de acuerdo con el principio de jerarquía. Básicamente es eso. ¿Cuál es la jerarquía de las normas y cómo se relacionan entre sí? Tenemos entonces en primer lugar esta pirámide que seguramente la pueden encontrar en internet. Si le ponen pirámide de Kelsen van a salir muchas. Y esto solo es una representación gráfica. Hasta arriba tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y yo diría al lado de ellos, de acuerdo al artículo 133 constitucional, tenemos a los tratados internacionales. Los dos están a la misma par, los dos tienen la misma importancia. Y de ahí nacen las demás leyes que van a regir los diferentes aspectos de la vida social. Es decir, nuestra Constitución es la fundación de todas las demás leyes y todos los demás derechos. Abajo de ellos tendríamos las leyes federales, que aquí también deberían estar al mismo nivel, las leyes nacionales, las leyes orgánicas y las leyes nacionales. Nacionales, generales, orgánicas. Ahí también al mismo nivel que la federal. Después tendríamos las leyes ordinarias locales, que nos hablarían de cada una de las leyes que tendrían las entidades federativas. Los decretos que son emanados por el Ejecutivo, ya sea federal, municipal o estatal. Los reglamentos, que también los hacen los poderes ejecutivos, a menos de que se esté reglamentando algún aspecto de un poder, por ejemplo, el reglamento de la Cámara de Diputados del Senador o la Cámara de Senadores, pues únicamente los hacen esas cámaras, o el reglamento del Poder Judicial, mismo caso. Y finalmente, las normas jurídicas individualizadas.
Estas serían las normas oficiales mexicanas. ¿Cuál es la relación de todas estas? Bueno, no es que una sea más importante que la otra, sino que más bien regulan un aspecto diferente o nos va a determinar cómo se van a ir regulando los derechos. Por ejemplo, hasta arriba tenemos la Constitución y aquí viene el derecho a la educación. La ley federal, aquí tendríamos una ley general, que es la Ley General de Educación, una ley ordinaria y la Ley de Educación del Estado de México. Un decreto, por ejemplo, el decreto en materia educacional del gobernador Alfredo del Mazo Maza, por el que se retoman las clases presenciales con todas las medidas de sanidad contra el COVID-19 y demás. Reglamentos, el reglamento de educación, cómo vamos a estar integrados el sistema educativo en el Estado de México, quiénes son nuestras autoridades, cuáles son las facultades, entre otras cuestiones. Y normas jurídicas individualizadas, bueno, normas en materia de educación no tenemos precisamente, porque las normas buscan la calidad, más bien para eso tendría que ser una ley. Pero hacia eso va, es la forma de relacionarse de las leyes. Ahora, teniendo esto en cuenta, les puse otro cuadro en el cual podemos observar cómo vamos a ir igualmente de arriba hacia abajo con la aplicación de estas normas, porque tenemos la aplicación espacial y la aplicación personal, y eso nos permitiría tener un conocimiento o un poquito más de certeza para tener algunos ejemplos. La Constitución Federal es de aplicación nacional y general. Las constituciones estatales y de la Ciudad de México, pues propiamente para los estados y para la ciudad. Las leyes generales, federales y nacionales, las tres son de aplicación nacional y tanto en lo personal también. Y aquí empezamos con las diferencias. Las leyes, la materia va a tener un ámbito de aplicación específico y la aplicación igual va a ser para algunas personas. Por ejemplo, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos pues únicamente va a aplicar para el tema federal, no va a ser nacional, sino federal, y para algunas personas, pues sí, para las personas que sean servidoras públicas federales. ¿Qué pasa si yo trabajo para el estado de Chihuahua? Pues entonces me aplicará otra ley, no la de servidores públicos federales. Las normas oficiales mexicanas igualmente son nacionales y generales. Las normas mexicanas veíamos que son opcionales, por lo tanto la aplicación personal también es opcional. Y vimos la clase anterior las resoluciones de la Suprema Corte, que son la controversia constitucional, el acto de inconstitucionalidad y por supuesto la que vimos con mayor apego, la jurisprudencia. Estas son de aplicaciones nacionales y también de criterio general para las personas. El juicio de amparo, y antes de tocar estos tres temas, ¿alguna vez han escuchado algún tema sobre el juicio de amparo? ¿Ustedes han presentado algún amparo o saben algo sobre esta materia? Es como para evitar que se te aplique a ti una ley, ¿no? Por alguna razón extraordinaria. O bueno, yo como que entiendo eso. Sí, tiene que ver. De hecho, uno de los pasos que siempre se pide en un juicio de amparo, dentro de los pedimentos, se encuentra la suspensión del acto reclamado. Mándeme, José. Ah, sí, no, ahorita que termine esa parte, profe. Espero. Sí, sí, de hecho era todo. Coméntame. Ah, ok. También entraría, bueno, me acuerdo de un ejemplo de que a los que meten al torito luego salen con amparos, ¿no? Sí, es justamente hacia donde íbamos. ¿Por qué creen que salgan del torito los bueno, sí, el torito, porque es el nombre más común. ¿Por qué saldrán del torito tan rápido con un amparo? Pues porque tienen que cumplir otros, como otras responsabilidades, o sea, sí lo van a hacer, o sea, sí van a, pues no sé, o sea, el tiempo que, las horas que les están marcando, pues las tienen que cumplir, pero no en ese momento. Sí, tiene ¿Por que qué? ver Porque con... tienen otras responsabilidades, ¿no? No que tengan otras responsabilidades, pero sí las tienen que cumplir. ¿A qué vamos? Cuando vemos los alcoholímetros, casi siempre hacemos esta pregunta y todo el mundo se queja. Y seguramente si alguien hace esto, por favor, llega al alcoholímetro y ha tomado, por favor, no aplique este criterio porque lo van a mandar directamente al torito. Llegan y le dicen al oficial, ¿ha bebido? No, no he bebido, por favor, bájese a hacer la prueba. No, esto es un acto inconstitucional. Es lo primero que hace una persona. Esto es acto inconstitucional. ¿Es inconstitucional el torito? Bueno, el torito no. ¿Es inconstitucional el alcoholímetro? Pues no sé, pero yo diría que no. ¿Quién dice que no? ¿Quién más?
La presunción de inocencia, dice Uriel. ¿Alguien más? También porque te están deteniendo como que sin ningún motivo, nada más porque ibas pasando por ahí, ¿no? Exactamente. Ese es el principio que se viola, el de libertad de tránsito. No es de presunción de inocencia porque hasta ese momento no se te está acusando de ningún delito. Lo que pasa es que te están deteniendo sin ninguna razón. Esa es la violación al derecho humano, libre tránsito. Pero lo que sí se comprueba cuando te aplican la prueba de alcohol es que si vienes manejando en estado de ebriedad, por lo menos en lo que dispone la ley que no podrías estar superando. Por lo tanto, sí estás cometiendo una sanción administrativa, pero se dieron cuenta mediante un acto inconstitucional. Por lo tanto, llegan al Torito y meten un amparo para dejarlo salir por haber violado el derecho al libre tránsito. Como dice Aranza, sí, te vas a ir a tu casita ese día, pero después van a poder ir por ti a tu casa porque te falta cumplir tu sanción administrativa. Y estuvo mal que te hubieran detenido así, pero tú también estuviste mal en el conducir con estado de ebriedad. Entonces, por eso se aplica lo que nos menciona Aranza. Vamos más o menos hacia dónde va esto. Recordemos ahora, con esto lo que tenemos en mente, el juicio de amparo es una aplicación específica y también por eso es de aplicación personal. Los juicios de amparo, si bien tienen que ver con derechos generales, la realidad es que las situaciones son muy diferentes. Por ejemplo, si Aranza estuviera metiendo un amparo para el consumo paliativo de la marihuana por un dolor que le causa una enfermedad crónico-degenerativa, analiza la Suprema Corte cuál es la situación y lo más seguro es que se lo otorgue en virtud de que está mencionando pruebas de carácter médico. Pero si al respecto, no sé, José metiera un amparo para decir que quiere utilizar la marihuana para, bueno, hasta este momento no sé si ya se puede, pero anteriormente que hubiera metido para uso recreacional, la Suprema Corte hubiera dicho no, porque estarías vulnerando un derecho a la salud, estarías vulnerando muchas otras cosas, y por lo tanto no se lo otorgaría. Los dos estarían metiendo un mismo derecho, que es el derecho a la posesión o al disfrute, o en diferentes maneras, pero el tema mismo es la marihuana. Para un caso se lo va a otorgar y para otro caso no. Recordamos que si después de 5 casos similares con los mismos argumentos resuelve de la misma manera, entonces se crea jurisprudencia. Si no, simplemente es un juicio de amparo. Se puede otorgar o no otorgar. Ahora, tal vez en algún momento lo escuchen, pero si en algún momento llegan a utilizar o a estar en un juicio de amparo, recuerden siempre esto. Lo primero que se pide es la suspensión del acto reclamado. Es decir, cuando metemos un juicio de amparo, lo que queremos sí es que se salvaguarde nuestro derecho, pero aparte que no se transgreda más. Por lo tanto, vamos a pedirle al juez que detenga, que no pueda realizar la otra parte, el acto que estamos reclamando, hasta que se manifieste el fallo de la Suprema Corte a favor o en contra, pero mientras tanto no se va a poder realizar el acto. Y es por eso que a veces vemos en Tren Maya, por ejemplo, que se detienen las obras porque metieron un amparo y piden la suspensión del acto reclamado. Por lo tanto, no pueden continuar con las obras del Tren Maya porque en lo que se desahoga el juicio, se suspende el acto. Ese es seguramente para que vean más o menos hacia dónde va. Ahora, ¿qué más tenemos? Los tribunales de circuito, colegiados de circuito o unitarios de circuito. Su aplicación es específica y personal, sí, mismo caso que el juicio de amparo, van a ir sobre temáticas específicas de las personas. Y finalmente, los reglamentos. Los reglamentos, siempre y cuando sean de una ley, se aplicarán a nivel nacional o al mismo ámbito de aplicación de la ley. Si es una ley, supongamos una ley estatal, y el reglamento, por supuesto, será estatal. Por ejemplo, la ley de movilidad de la Ciudad de México tiene su reglamento de movilidad y tránsito. Es de un ámbito local. Lo mismo si fuera a nivel municipal. Entonces, dependiendo los ámbitos de aplicación y también a la persona a la que se va a aplicar, tendremos la virtud de ver el ordenamiento jurídico. ¿Tendríamos alguna duda de esto, compañeras y compañeros? No, profe. Ok, perfecto. No, profe. Ahora, para ver este tema, lo que sigue es la clasificación del derecho. Como les mencionaba, solo vamos a hablar de la materia. En la siguiente clase veremos jurisdicción y temporalidad, pero a grosso modo veremos la materia, y esto es algo muy simple. El regular una materia del derecho es hablar de los aspectos que regula el aspecto de la sociedad.
Tenemos muchísimos aspectos de la sociedad y pueden ser tan grandes como específicos, pero los más comunes, es decir, son las categorías generales, como la materia civil, que regula los actos civiles de la sociedad. Entre ellos encontramos los contratos, encontramos hasta cierto momento el ámbito de la familia, que también es, digamos, una subclase del ámbito civil. Encontramos las relaciones comerciales, pero más específico lo veremos en el Código de Comercio. Tenemos la materia penal, la materia militar, la materia mercantil, fiscal, agraria, energética, etc. Entonces, cuando vean una iniciativa de ley, seguramente en el título encontrarán iniciativa. Mándeme, Luis. ¿El aspecto laboral está dentro de alguno de estos o también es como a este nivel de penal, militar, etcétera? Puede ser, depende de la materia que estés hablando, pero en general todas cabrían dentro del civil. Muy pocas estarían fuera, pero cuando son tan grandes las materias ya mejor preferimos tenerlas aparte por lo enorme que es. La Sí, materia es una de esas. Sí, justo porque pensaba, por ejemplo, es un tema de negligencia o alguna accidentabilidad por causas de que una investigación desahogue que sea causado por alguna falta o alguna, como digamos, una condición insegura de manera flagrante por la empresa, pues llegan a tener consecuencias penales o Sí. lo pueden tratar desde el lado civil por un tema de una penalización administrativa, no me acuerdo cómo se llama, una acta administrativa, no sé, pero creo que tienen esas dos connotaciones. Un accidente, por ejemplo. Ok, pues mira, un accidente, dependiendo cómo se haya visto, puede tener tanto consecuencias civiles como penales. Recordemos que una no es excluyente de la otra. Y al mismo tiempo se pueden llevar las dos vías. Pero la materia laboral es una de las más grandes, junto con la materia mercantil, civil y penal. Las otras son más pequeñas en virtud de que cuando hablamos de materia hablamos de los ordenamientos que están alrededor de ella. La propia Ley Federal del Trabajo nos habla, bueno, es una ley enorme, pero si hablamos de materia, por ejemplo, energética o medioambiental, tenemos varias leyes que son a veces un poco más cortas, como la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, la Ley de Cambio Climático, la Ley de Aguas Nacionales, que si bien no son muy grandes, también forman un bagaje que se va acumulando. Sí, Bueno, porque se va sumando con las normas, ¿no? Y se vuelve sí, claro, mucho todo muy se suma. específico. Por lo tanto, cuando hablamos de una propia materia, hablamos de todo lo que está dentro de ese bagaje jurídico. Gracias. Pues nada, De mande. hecho, esa parte esa parte de que preguntas del trabajo me recuerda mucho a la norma CO31, Ujú. que tocaba muchísimos puntos entre los trabajadores, obligaciones de los trabajadores y de los patrones. Sí, claro, es que en la propia Ley Federal del Trabajo se habla de cuáles son algunas, y de hecho lo vamos a ver aquí, unas de las obligaciones del patrón y del trabajador. Pero también, como se van perfeccionando, dependiendo el tipo de trabajo y demás, se van generando tanto más articulados como normas. Por ejemplo, una de las obligaciones es que el patrón te otorgue los instrumentos de trabajo, y hasta ahí. Pero luego salen otras normas dependiendo el trabajo que esté realizando, ¿no? Si es un trabajo peligroso como minería y demás, se empiezan a especificar las cosas. Bueno, para la minería necesitarías el casco, necesitarás esto, necesitarás bla, 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 bla. Y esto es un proceso de creación de norma por presión de los sindicatos. Y la ley, ahí se empezaba a interpretar todo esto. La ley se menciona que el patrón debe de darme el instrumento de trabajo. Y el patrón, pues a veces nada más les daba el pico, ¿no? Pues si vas a la minería, aquí está tu pico. Bueno, pero es que me puede caer una roca. No, yo solo te tengo que dar el instrumento. No tiene nada que ver con la seguridad. Eso ya te lo tienes que pagar tú. De ahí empezaron las discusiones, se llevó a juicio, etcétera, y entonces hubo actualización en normas, pero cuando vieron que las normas no eran suficientes, lo elevaron a rango de ley, y entonces también ya tenemos ahora enfermedades laborales, tenemos instrumentos de seguridad en el trabajo, entre otras cuestiones. Es así como se van dando los ajustes jurídicos por demandas sociales. Los sistemas de gestión, por ejemplo, justo eso queda la duda. Por ejemplo, hay lugares donde los estándares de seguridad no quieren, sino que lo establecen como por contrato, un tema ya mercantil, para los servicios que se manejen estándares de OSHA, ¿no? O americanos. Uh-huh. Eso, bueno, a la mesa es solo tema comercial,
Luego, pues puedes alegar en el sentido de que en México, pues, te rigen las normas oficiales de la STPS, no sistema OSHA, ¿no es cierto? Sí, claro, pero recordemos que también tenemos tratados internacionales y lo veíamos en la pirámide de Kelsen. Si en los Sí. tratados internacionales ya mencionan algo de relaciones como en materia laboral, cómo nos vamos a regir con ellos, se deben de aplicar. Entonces, no solo lo que tengamos en nuestra ley, sino también empezar a ver un poquito sobre lo que ya hemos suscrito. Que, dicho sea de paso, México es uno de los países que más tratados ha suscrito, más convenios tiene con todas las partes del mundo. Una jonjolí de todos los moles. Sí, exactamente, estamos en todas partes. Pero eso también permite que el derecho mexicano sea tan rico. Y estamos, de hecho, somos de las materias más avanzadas que existen. En contraprestación, que, no, que es más, bueno, es una discusión jurídica, pero para algunos es mucho más simple que nuestro derecho nos diga qué es lo que tenemos que hacer y aplicarlo tal cual, que darle la facultad a un juez de interpretación de ley, como sucede en los Estados Unidos con las enmiendas y demás, que el juez aplica su criterio jurídico y ahí, dependiendo del estado, pues te dicen si un acto es sancionado o no. Tal vez el mismo acto pueda estar sancionado de una mayor manera o incluso no ser sancionado en otro estado. Pero aquí en México, simplemente el juez de primera y segunda instancia se reserva a aplicar el derecho escrito. Y si no nos conviene, bueno, metemos recurso y así vamos escalando las instancias hasta llegar a quien sí puede interpretar la norma, que como vimos la clase pasada es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso es lo que tenemos, compañeros. La clasificación del derecho puede ser tan amplia como nosotros lo veamos. En las iniciativas de ley, lo más seguro que veamos es iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma o adiciona o deroga los artículos tales o varias disposiciones de una o varias leyes también, pero cuando vemos ese título, digo, no nos dice nada. Si ponemos, en materia de maltrato animal, que por ejemplo hoy el Senado de la República aprobó una minuta que le enviaba ya a la Cámara de Diputados con observaciones, el cual era en materia de prohibición de pruebas cosméticas en animales. Ya se aprobó, fue turnada al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Por lo tanto, si el presidente López Obrador no le hace cambios, se irá a la publicación en el Diario Oficial de la Federación y ya no se podrá tener pruebas o no podrán comercializar ni tampoco realizar pruebas aquí cosméticas en animales con ese uso. Pero, si hubiéramos visto la iniciativa y hubiéramos visto nada más el título de, se reforman y adiciones varias disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal, de la Ley Federal de Sanidad Animal, tal cual, pues no nos entendemos nada. Si nos dicen en materia de pruebas cosméticas en animales, bueno, ya más o menos nos podemos dar una idea de hacia qué se van a ir modificando. Y para los que se dediquen al parlamentario, pues ya más o menos tendrán ubicados o sabrían por dónde buscar cuáles van a ser las reformas, adiciones, etcétera. ¿Tenemos alguna duda sobre la materia del derecho, compañeras y compañeros? No, profesor, por mi parte no. Ok, perfecto. Ahora, vayamos hacia el tema de sus trabajos colectivos. ¿En qué estamos para saber hacia dónde vamos a ir? Aprovechando que ya tenemos tiempo y podemos empezar a trabajarlos. Recordemos que el trabajo se debe enviar el 20 de septiembre, el lunes 20, que es el mismo día de nuestro examen. Entonces ya nos quedan 18 días para que ustedes lo realicen. ¿En qué vamos, compañeros? Que apenas iba a abrir la página, si no me recuerdo, para que nos proporcionara los... Ok, perfecto. Entonces, vamos a hacer algo. Somos 5 equipos. Entonces, les pongo aquí en pantalla y también voy a hacerles una breve encuesta para saber sobre qué quisieran o qué materia les gustaría que tuviéramos. Bien, en lo que abro la página, de favor, acabo de enviarles una encuesta. Si pudieran contestarla para que podamos tener, o yo también pueda tener un poquito más de ideas de qué es lo que le gustaría más. Sí, que veamos que sus puntos de acuerdo sean en materia energética o que sean en materia de medio ambiente.
Entonces vamos a dar somos 21 personas, entonces vamos a dar unos 30 segunditos en lo que votan todas y todos ustedes. Y mientras también, no sé si ya habíamos visto también los criterios de evaluación para este punto de acuerdo. Ok, faltan unas 5 personas por votar. Ahora 4, por favor, si pudiéramos tener esas 4 personas más. Está un poquito cerrado. Vamos a dar unos 5 segundos más y nos cerramos la encuesta. Profe, yo no puedo votar, me está como cargando la encuesta, pero voto por energéticas. Ok, Darío vota por energéticas. Nos falta una persona que no haya votado, sino con el voto de Darío cerramos. Ok, se cierra la encuesta, entonces realmente quedaron empatados, pero con el voto de Darío nos iríamos entonces a un punto de acuerdo en materia energética. Denme unos segundos entonces para entrar a esta parte. Muy bien, compañeros, solo para mencionarles que tenemos 120 propuestas con punto de acuerdo de la pasada legislatura que no se dictaminaron. Ya las tenemos en pantalla, por lo tanto voy a ir pasando uno por uno con los compañeros y aquí en el chat les voy a ir poniendo su punto de acuerdo, o bueno, el link con el punto de acuerdo para que ustedes puedan irlo teniendo y ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces, el primer equipo es el que está con, bueno, tiene por líder a Carla Consuelo. Entonces, Carla, si me pudieras dar un número del 1 al 120. Ay, profe, no lo escuché, no lo escuché hasta donde si me pudieras dar una. Un número del 1 al 120. ¿Puedo cuestionarlo con mi equipo? Lo que gusten. Déjame preguntarles qué número les gusta. Mientras tanto, los demás equipos, si también pueden ir pensando en un número, esperamos que no se repita, pero si lo pueden ir pensando para ver qué punto de acuerdo les va a tocar. Escogimos el 66, profe. Ok. Muy bien, su punto de acuerdo es este, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a través de la CFE a establecer un plan estratégico de condonación del pago al servicio de energía eléctrica por COVID-19. Les pongo aquí el título. También les voy a poner el punto de acuerdo. Pongo aquí, por favor, si pueden ir copiándolo y pegándolo en alguna parte para que lo puedan tener guardado o descargarlo de una vez, estaría genial. Aquí, este es el equipo número 1. Equipo Gracias. número 2. Sería, vamos con, no vi que estuviera por acá Ezequiel, entonces, Alexa. Tampoco se encuentra por acá Alexa, entonces, Aranta. Profe, nosotros elegimos el 111. Entonces, ok, ustedes van a analizar el punto de acuerdo que exhorta Pemex a difundir y hacer del conocimiento de la opinión pública la estrategia y las acciones que se adoptarán para afrontar y revertir los desfavorables resultados financieros
y productivos de la petrolera nacional. Pues es relativamente... ¿Lo puede poner más grande para tomar de captura, por favor? unos segundos. Está ese. Mientras de unos segundos también les pongo bueno, les copio el link para que lo tengan aquí también. Eso. Y el segundo. ¿El tomaste captura de pantalla? Ya ese ya. Ok, perfecto. Equipo número 3, José Manuel. Sí, porque seguimos viendo. Venga, venga, solo un número. ¿De qué número a qué número nos dijo? Del 1 al 120, pero ya están tomados el 111 y el 66, si no me equivoco. El 7. Ok. Ustedes igual van a exhortar a Pemex, o bueno, van a analizar el punto de acuerdo que exhorta a Pemex a reforzar los protocolos de seguridad y mantenimiento de los ductos en Veracruz. Ahora equipo número 4, Jackie. El 50. ¿Sí? Podríamos tener otro de favor, porque Sí. este algo solo es una felicitación. El, no sé, el 5. ¿El 5? Sí, el 5, ustedes van a exhortar a la CRE, a la Comisión Reguladora de Energía, Yo, pero más tarde. a realizar la modificación de la NOM Sí. 016 para permitir el uso de etanol en un 10% de las áreas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara y Monterrey. Está interesante ese. Sí. Yo más tarde. Sí. Lo siento, fui yo. Pero sí, un poquito más tarde. Ahora, equipo número 5, Dana. Sí, el 3. El punto número 3, ustedes van a exhortar al Ejecutivo Federal a que informe el monto de las causas y el destino que se dará a los recursos por producto de su ejercicio correspondiente a CFE y Pemex. Nota mental, ya empezamos a jugar con un poquito de lenguaje jurídico y técnico específico en materia hacendaria y fiscal, entonces sería interesante que pudieran también checar qué es un subejercicio. Esa va a ser la primera parte que tendría que tener en consideración para ver su punto de acuerdo. Y si no me equivoco, ya somos todos los equipos, ¿verdad? Somos 5. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer, compañeras y compañeros? En los minutos que nos quedan, voy a generar las reuniones por equipo para que vayamos viendo las preguntas que tenemos que responder y ver si tenemos alguna duda o algo que no quedara claro para que puedan realizar su trabajo. Denme entonces unos segundos en los que los voy agregando a las sesiones separadas y vuelvo con ustedes.
Oli. Y yo así,
están? Hola, profe. Muy bien, gracias. ¿Y usted? Qué bueno, qué gusto. Pues vamos viendo su tema. ¿Qué punto de acuerdo les tocó a ustedes? ¿Qué número de punto de acuerdo? El 5. Ok, entonces ustedes van a exhortar a la CRE. Perfecto. Antes de eso, vamos viendo qué es lo que vamos a hacer para este primer bimestre. Recordemos cuáles son nuestros criterios de evaluación para este trabajo. Viendo no sé, ahorita vamos a descubrir, yo no he tenido oportunidad de ver su punto de acuerdo, ahorita lo vamos a ver, pero viendo los puntos de acuerdo de los demás compañeros son muy cortos, no sé si el suyo va a ser igual, pero lo digo por esta extensión mínima que ponemos de 10 páginas. Esperaba que las y los diputados le hubieran echado un poquito más de ganas al trabajo, pero no lo hicieron. Entonces tenemos puntos de acuerdo mucho, muy cortos. ¿Pero qué vamos a hacer para este primer bimestre? Bueno, en el punto de acuerdo ustedes van a tener que ubicar la información para responder estas preguntas. ¿En qué consiste el punto de acuerdo? El objetivo, el contexto, la población afectada o beneficiada. ¿Qué se requiere para realizar este punto de acuerdo? Hablando de cuestiones materiales, si se necesita dinero, si se necesita insumos, qué autoridades son las responsables y cuáles son las encargadas de ejecutar el punto de acuerdo. Y una vez que ya hayan contestado estas preguntas, que lo tienen que hacer también de forma escrita, vamos a hacer el análisis político de esta propuesta. Recordemos que un punto de acuerdo es un punto político, es una herramienta que utilizan los grupos parlamentarios, es decir, los partidos políticos, para generar un efecto en la sociedad o tener un beneficio o algo por el estilo. El suyo específicamente exhorta a la CRE, a la Comisión Reguladora de Energía, a modificar la NOM 016 para permitir el uso del etanol, desde el 10% en el área de Valle de México, Guadalajara y Monterrey. Muy bien, esto es escrita por el grupo parlamentario del PRD. Desde ahí vamos viendo algunas cuestiones. ¿Qué es lo que tendrían que hacer ustedes en primer momento? Observar cuál es la NOM 016. ¿De qué trata esta NOM? ¿Cuál es el objetivo? ¿Quién la realizó? Bueno, la realizaron en el año 2016. Y después de eso, checar los antecedentes que aquí menciona el punto de acuerdo. Ya que sabemos de qué está tratando la NOM 016, entonces vemos por qué quieren exhortar a que la CRE la actualice. El suyo, por ejemplo, tiene, bueno, es un poquito más, bueno, no está tan largo como pueden ver. Aquí acaba. Pero tiene unas cuantas fuentes que sería interesante que consultaran. ¿Qué es lo que van a hacer después de que analizaron y encontraron las respuestas formales en el punto de acuerdo? Van a hacer el análisis político. ¿A quién beneficia este punto de acuerdo? ¿Cuál es el objetivo real de este punto de acuerdo? Hablando de vista político. Si están exhortando a la Comisión Reguladora de Energía, ¿por qué le estamos exhortando? Y vámonos al punto, al título. Están exhortando a la CRE a que modifique la NOM 016. ¿Hay algún punto de vista ahí, ya implícito? Pues supongo que sí, ¿no? Sí hay algo ahí, pero vayamos al propio lenguaje. Si tenemos que modificar algo, es que algo ya está mal. Si no, ¿para qué lo modificamos? Ya hay algo que está desactualizado, tenemos una problemática, ya no está respondiendo en la realidad de México. Y ese es el punto de vista del grupo parlamentario del PRD. Quiere decir que la NOM ya no es suficiente. Exhorto a quien tiene la obligación de estarla actualizando. De 2016 a 2021, pues ya pasaron unos años. Entonces, todo el tiempo tiene que andar viendo cómo se va a modificar esto para tenerlo lo más apegado a la realidad. Entonces, si van a modificar o están exhortando a que la CRE modifique esta NOM, aquí hay varias palabras. Elimine la restricción contenida en la norma oficial. Están buscando que se elimine una regulación, pero ¿por qué? Si estamos viendo que están exhortando para que la NOM permita el uso del etanol desde el 10%, ¿a quién va a beneficiar que haya más uso de etanol? ¿Ok? Entonces son las gasolineras. ¿Y eso qué es? Al mercado y al mismo tiempo a los grandes productores. Pero si se beneficia a los grandes productores, ¿a quién se va a afectar? ¿A los consumidores?
Exactamente, estamos entonces hablando de medio ambiente. No solo medio ambiente, también encontramos la parte económica. Y eso creo que es una relación que siempre debemos de tener en mente. Cuando alguien se beneficia, alguien va a pagar por ello. Siempre. Entonces, si vamos a beneficiar a los grandes productores para que se permita mayor uso desde el 10%, quiere decir que estamos abriendo el mercado. Vamos a permitirle que los que ya son poderosos puedan serlo aún más. Y en teoría se abre también para los pequeños productores. Pues si los pequeños productores no van a poder producir lo mismo que los grandes, entonces se está beneficiando nada más al grande, porque tienen mayor capacidad de distribución, mayor capacidad de generación. Todo eso tiene que ver, pero eso lo van a hacer después del análisis y entonces sí responder a estas preguntas que tenemos. ¿Cuál es el verdadero objetivo político del punto de acuerdo? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la población afectada y quién es la beneficiada? Más allá de lo que diga el punto de acuerdo de forma institucional. Que, ojo, el punto de acuerdo los va a tratar de convencer, porque ese es el objetivo, convencer de que se requiere exhortar. Pero después de que lo chequen ustedes ya me dirán si están de acuerdo o no están de acuerdo. También se vale decir si estoy de acuerdo, me convence. Pero tendrán que decir por qué argumentos políticos también los convence. ¿Les parece? Sí, profe. Ok. ¿Tenemos alguna duda entonces de lo que vamos a hacer en este primer bimestre? No, pero creo que puedo volver a proyectar lo de las preguntas, es que no le tomé captura. Sí, claro. Y no te preocupes, también están en el grupo de WhatsApp. Entonces ahí también las pueden checar para que puedan observar cuáles son los requerimientos. También vienen los requisitos de que la portada del suyo es un poquito más amplio que el de los otros compañeros porque tienen que checar la norma específica, pero si llegan a las 10 páginas estaría genial. Si no, vamos viendo hasta ver qué página podemos alcanzar, pero que sea lo más pegado a la página número 10. ¿Les parece? Sí, profe, está bien. Perfecto. ¿Ya le tomaron captura de pantalla? Sí, profe. Ya, profe. Ok, perfecto. Voy a ir con el último equipo. Cuando termine con ellos, cerraré las sesiones separadas. Creo que tendrán como 15 segundos más para seguir discutiendo su trabajo. Y después nos vemos en la sesión general. Sí, profe, está bien, gracias. Gracias a ustedes. Ahorita nos vemos. Oigan, entonces, ¿cómo le hacemos? Primero hay que leerlo, ¿no? A ver, si quieren, yo investigo en qué se puede usar el etanol. Y las tornas las podemos dividir porque creo que sí están un poquito largas.
Rayos, no puedo. ¿Cómo le hiciste?